¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecido. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, que en esta preciosa mañana nos ha dado la oportunidad de alabarle, ¿verdad, hermanos? Ya lo decía nuestro pastor, el día viernes en este lugar. Estuvimos aquí en la noche, hermanos, en la tarde, noche, buscando el rostro del Señor, pidiéndole al Padre de las misericordias que Él nos siga ayudando, hermanos, porque todos necesitamos del Señor, hermanos. Yo necesito del Señor, hermano, y lo necesito a cada segundo de mi vida, cada latir de mi corazón. Necesito que el Señor me ayude y que tome Él el control de toda nuestra vida, hermanos. Yo en esta mañana, yo estoy muy agradecido con el Señor, porque el día viernes, hermanos, me dio la oportunidad de cumplir 23 años de casado. Le doy gracias a Dios. Porque no ha sido fácil, hermanos. La verdad, todos los que estamos casados, los varones, las varonas podemos comprender que es difícil, hermano. Pero si usted y yo estamos tomados de la mano del Señor, el Señor nos ayuda. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil, hermano. Si usted pone a Cristo en el centro de su vida, el Señor se encarga de todo. Pero nosotros como hijos tenemos que obedecer y tenemos que caminar como Él quiere. Yo le pido en el nombre de Jesús que se ponga un momentito de pie, por reverencia, por respeto a la palabra. Y me pasaron por aquí un papelito con unas necesidades, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que siga tomando el control de esta reunión, que sea su Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana y que deseche toda palabra humana, porque nosotros, los que nos paramos en este lugar, solamente somos un canal, hermanos, somos un medio. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable y que ministre paz, tranquilidad. Que sea el Espíritu Santo el que llene y siga obrando en nuestros corazones. Amantísimo Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, bendito Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, donde tu nombre es alabado y glorificado. En esta preciosa mañana, Señor, venimos buscando tu rostro, Padre. Venimos, Señor, ante tu presencia porque sabemos que solamente tú tienes palabras, Padre, de vida eterna. Gracias, mi Dios amado, por tu iglesia comprada a precio de sangre, por cada una de mis hermanas y mis hermanos que se encuentran, Señor, en la iglesia en Querétaro Norte, Padre. Gracias, mi Dios, porque podemos alabar tu nombre, porque te podemos exaltar, Señor, porque todas estas cosas, Padre, las podemos hacer con libertad, mi Dios amado. Tú que sabes, Padre, todas las cosas, Señor. Tú sabes que hay lugares aquí mismo, Señor, en nuestra nación, que ya no tienen esa libertad para adorarte, que ya no tienen esa libertad, Señor, para predicar, para compartir tu palabra, Señor. Y también hay países, Señor, donde esto está prohibido. Mas ahora, Padre, tu iglesia, comprados, Señor, a precio de sangre, nos humillamos ante ti, Señor, y te damos gracias porque podemos seguir, Señor, adorándote en espíritu y en verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, yo te suplico, Padre, que tú ates, que tú reprendas, que tú expulses, Señor, al devorador, porque él está vencido, Padre. Tú lo humillaste en la cruz del Calvario, Señor. Por ese sacrificio, tú nos has reconciliado con el Padre y nos has hecho libres, mi Dios. En este momento, Señor, yo te ruego, Padre, y repito las mismas palabras, Señor, que tu siervo Isaías pronunció
Ay de mí, Señor, que soy hombre impío de labios. Úsame, Señor, solamente como un instrumento en tus manos. Yo solamente quiero obedecerte, Padre. Que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana, Señor. Tú quieres trabajar, Señor, con ese corazón dolido. Tú quieres trabajar, Señor, con esas heridas que nos han marcado, Padre, en lo más profundo de nuestro corazón. En esta mañana, Padre, te pedimos por nuestro hermano Andrés Robles, Señor, que va a ser intervenido, Padre. Nosotros quizá no lo conocemos, nosotros no conocemos también, Señor, la magnitud de lo que lo van a intervenir, Padre, pero tú lo sabes todo. En esta mañana en tu iglesia clamamos a una sola voz por este varón, Señor, y por todos mis hermanos que están esperando algún resultado, Señor, por todos mis hermanos que están esperando un turno, una fecha para ser intervenidos, Padre. Nosotros creemos que tú llevaste toda enfermedad en esa cruz y por tu llaga hemos sido sanados y curados. Gracias, Padre, por la vida de nuestra hermana Herminia. Cúbrela, Padre, y bendícela. Sé tú en su vida, Dios de los cielos. En esta mañana, con mucha reverencia y con respeto ante tu presencia, estamos aquí. Háblanos, Señor. Quita todo lo que tengas que quitar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén. Siéntense, hermanos. Le damos gracias al Señor, hermanos, por esta preciosa obra. Bendito es el Señor, hermanos. ¿Qué sería de nosotros, amados hermanos, si el Señor no nos hubiera dejado su palabra? Ahí en esa palabra que usted tiene en sus manos, el Señor nos revela, hermanos, y nos habla día a día de cómo el Hijo de Dios, de cómo la hija de Dios podemos ser felices en este mundo, hermanos. Ahí en estos 66 libros que usted tiene en sus manos, que se llaman la Biblia, la santa palabra del Señor, Dios nos dice, hermanos, cómo nosotros debemos de conducirnos para que seamos buenos hijos. La palabra de Dios nos habla cómo debemos de conducirnos para ser buenos padres, buenos trabajadores, buenos estudiantes. En la palabra del Señor nos habla cómo nosotros debemos de conducirnos para ser buenos ciudadanos, hermanos, y ciudadanos que le sirvan a este país carente de valores, a este país carente, hermanos, de muchas responsabilidades que estamos viviendo día a día. Gracias le damos al Señor porque tenemos su palabra. El apóstol Pablo, hermanos, le habló a los corintios y les dijo que usted y yo estamos en una carrera y que todos los días nosotros nos tenemos que preparar, hermanos, que todos los días tenemos que buscar el rostro del Señor porque estamos en una competencia y que solamente, hermanos, el que llega hasta el final de la meta es el que va a ser el vencedor. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que seguir adelante. Sabemos que siempre en nuestra vida, desde el momento en que nosotros nos levantamos para comenzar un nuevo día, empieza el ataque del enemigo. Empieza el ataque del enemigo a susurrar en nuestras mentes, a susurrar en nuestros corazones y lanza sus dardos, hermano, porque el enemigo tiene el propósito de que usted y yo no terminemos, de que usted y yo no lleguemos a la meta. Satanás tiene el propósito de destruir las vidas. Satanás tiene el propósito de terminar con los matrimonios. Satanás tiene el propósito de deshacer las iglesias. Satanás tiene el propósito de terminar con todos los matrimonios, hermanos. Ese es el propósito del adversario. Por eso el Señor en esta mañana nos habla de cómo usted y yo, hermano,
de cómo usted y yo debemos de resistir ese ataque de parte del devorador. Muchas veces nosotros podemos pensar y decir, bueno, yo soy cristiano, yo me congrego, ya no voy a tener ataque del enemigo. Pero esto es una mentira, hermano, porque el enemigo tiene como principal objetivo terminar con nuestro caminar en esta tierra, hermano. Satanás siempre está al acecho. Satanás busca meterse en nuestras mentes, hablar, susurrar sobre esas heridas que usted y yo hemos pasado, hermano. A veces nosotros, ya siendo cristianos, todavía podemos tener alguna herida en nuestro corazón que no la hemos llevado a la presencia del Altísimo para que Dios la pueda sanar. Es por eso, querido hermano, que Dios en esta palabra, en esta mañana, nos revela esta palabra, hermano, de cómo nosotros debemos de poner esa carga, debemos de poner esa aflicción, ese dolor que nosotros hemos llevado durante muchos años a la presencia del Altísimo, para que Él la quite, hermano, para que Él la sane. Satanás siempre tiene el objetivo de susurrar en esas heridas. Si nosotros fuimos golpeados cuando éramos pequeños, si nosotros vivimos el abuso tanto físico como verbal, o también un abuso sexual en nuestra vida, a veces eso, hermano, lo tenemos muy guardado en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero ese dolor no lo hemos puesto en la presencia del Señor para que Él lo cure. La palabra del Señor, hermanos, nos habla aquí en el libro de Corintios, en la segunda carta de Corintios, por favor. En el capítulo 2, hermanos, en el versículo 11. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es muy importante, hermanos, que usted y yo conozcamos al enemigo. Es muy importante, hermanos, que usted y yo conozcamos que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Es muy importante, hermanos, que usted y yo conozcamos cuáles son las estrategias del enemigo. Satanás siempre, hermano, en ese dolor, en esa angustia, en ese sufrimiento que usted ha llevado durante esta vida, a Satanás le encanta trabajar ahí, en un corazón quizá que no ha experimentado el perdón, en un corazón, hermano, que ha sido atribulado. Sobre esas heridas le encanta trabajar al enemigo. ¿Para qué? Para que esa herida se siga abriendo más y más. El trabajo del devorador es terminar por completo con la obra preciosa del Señor, hermanos. Es que usted y yo endurezcamos nuestro corazón y renunciemos a ese llamado que usted y yo tenemos delante de la presencia del Creador, hermano. El objetivo del enemigo es que usted ya no avance. El objetivo del enemigo es que usted ya no crezca. El objetivo del enemigo es que usted se detenga y que le dé la espalda a las cosas del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía en sus cartas a los Corintios que nosotros debemos de conocer cuál es la estrategia del enemigo. ¿Para qué, hermanos? Para que él no gane ventaja. Nosotros en la palabra del Señor, nosotros podemos ver cómo estos santos hombres que trabajaron en la obra, hermano, fueron tocados, fueron zarandeados. Estos hombres santos de Dios, hermanos, vivieron con una enfermedad en su cuerpo porque el enemigo los tenía al filo de la muerte, porque el enemigo busca la devastación total en la vida de cada uno de nosotros. Mire, para comprender un poquito más, hermano, vaya por favor ahí al libro de Juan. Ahí en el capítulo 10, en el versículo 10, dice la preciosa palabra del Señor, hermanos. El ladrón
No viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del Señor es completamente diferente al propósito del enemigo, hermanos. El Señor, en esta palabra que acabamos de leer, aquí el Señor nos está hablando que Él es el buen pastor. Eso implica, hermano, muchas cosas. Implica protección, sanidad, cuidado, prosperidad, bendición. Son caminos completamente diferentes, hermanos. Son propósitos totalmente diferentes. El enemigo busca la devastación total, mientras que el Señor nos habla y nos dice: mira, yo soy el camino, yo soy la verdad. Si tú estás buscando mi rostro, yo te voy a ayudar para que tú puedas vencer esos ataques del adversario, pero tienes que buscar de mí. Tienes que humillarte en la presencia del Señor para que el enemigo no quiera sacar ventaja. Cuando yo trataba de comprender esta palabra, hermanos, quizá muchos de nosotros en nuestra vida, cuando experimentamos alguna separación con nuestra pareja, cuando sufrimos el abandono de nuestros hijos, mis hermanos que son mayores, cuando sufrimos el abandono de los padres, cuando nosotros hemos sido castigados, hermanos, que pudiéramos decir: es que a mí la vida me ha castigado, a mí la vida me ha golpeado mucho, yo vengo y busco el Señor, pero sigo teniendo ese dolor en mi corazón. Es ahí, hermanos, cuando el enemigo quiere trabajar en esas heridas para que usted ya no avance, para que usted se detenga, para que el enemigo quiera sacar ventaja de eso que a usted o de eso que a mí me pudo haber pasado. El enemigo nos quiere frenar. El enemigo siempre busca, hermanos, destruir. Dice la palabra del Señor, hermano, que Satanás, en la carta a Pedro, vayamos por favor, hermano, en la primera carta a Pedro, hermanos, en el capítulo 5, en el versículo 8 dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que nosotros tenemos que conocer bien al enemigo. Y es muy importante señalarlo, hermanos. El enemigo no tiene un ápice de misericordia. Él es maldad completa, hermanos. Toda su esencia es mentira. Satanás no tiene misericordia del anciano. Cuando ve una persona en el suelo, trata de destruirlo más y más, trata de pisarlo. Cuando ve a un joven, hermanos, que tiene necesidad, busca destruirlo. Satanás trata, hermanos, de matar a bebés antes de que los bebés nazcan. Satanás se mete en las mentes de legisladores para que aprueben, hermanos, el aborto en cada uno de los países. Ese es el propósito del adversario, hermanos. Satanás es padre de mentira, es engañador. Satanás, hermanos, siempre está al acecho, porque él quiere destruir la obra del Señor. Satanás, hermanos, todos los días, cuando usted se levanta, inmediatamente comienza la guerra espiritual, inmediatamente comienza la lucha, inmediatamente el enemigo lanza su dardo, pero lo hace de una manera muy sutil. Satanás, hermanos, siempre lanza el dardo, pero lo hace de una manera muy sigilosa. ¿Cómo es esto, hermano? Muchos de los pensamientos que a usted y que a mí nos han afectado y que nosotros pensamos de una manera negativa, hermanos, en nuestra vida, a veces nosotros podemos pensar, hermano, que ese tipo de pensamientos que yo tengo negativos
han sido originados por mí mismo, por mi cerebro. Si Satanás, hermanos, fue capaz en el huerto del Edén de disfrazarse de una serpiente, Satanás es capaz de meterse en nuestros pensamientos, y no estoy hablando de posesión ni de nada de eso, hermano. Estoy hablando de que Satanás mete su dardo en la cabeza y nos hace creer que ese pensamiento se originó en nuestro corazón, cuando el único propósito es Satanás de meter el dardo en nuestra cabeza, y lo hace de una manera muy sutil, haciéndonos creer que nosotros, que en nuestra mente se han originado ese tipo de pensamientos destructivos, que en nuestra mente se han originado ese tipo de pensamientos perversos, hermanos, cuando es Satanás el que quiere susurrar en nuestra mente, en usted y en mí, que ya hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Yo quiero poner mucho énfasis. No estamos hablando de posesión, hermanos. Estamos hablando de que el enemigo lanza el dardo y lo siembra en nuestra mente para hacernos creer que ese pensamiento se originó en mi mente, se originó en mi corazón. Pero es Él el que está lanzando el dardo. Es Él el que tiene ese propósito de desanimarlo, de destruirlo. Es Él el que tiene el propósito de que usted ya renuncie a la bendición tan grande de ser hijo de Dios, hermanos, porque Él quiere destruir nuestra vida. Lanza el dardo y lo hace de una manera muy sutil. Lo hace de una manera, hermano, que quiere trabajar sobre nuestras heridas. Esas heridas que usted y yo hemos llevado durante mucho tiempo. Esas heridas que con el mensaje satánico, el mensaje diabólico que Él lanza sobre esa herida, eso lo hace con la finalidad de que la herida nunca cierre. Nosotros sabemos que las heridas espirituales son muy difíciles a las heridas físicas que tenemos en el cuerpo. Y nosotros podemos ver que pasa así mucho tiempo, hermano. Cuando nosotros tenemos una herida física en el cuerpo, cuando alguien sufre la amputación de una parte de nuestras extremidades, nos amputamos un dedo o tenemos alguna caída o nos pegamos haciendo algún trabajo, inmediatamente nosotros buscamos la atención, nos ponemos un trapito, si la herida lo requiere, vamos al médico y nos pueden poner un par de puntos, nos cambian la gasa, nos dan instrucciones y nos dicen: mira, para que esa herida pueda ser sanada, te tienes que lavar todos los días, te tienes que desinfectar, te tienes que poner lo que el médico ministre, hermanos. Y en las heridas espirituales, ¿quién nos hace pensar que no son importantes de atender, hermano? ¿Qué nos hace pensar, hermano, que en las heridas espirituales las podemos dejar? Pasados unos días, yo compartí aquí, hermanos, en este lugar y también en la iglesia en San Rafael. Muchas veces el enemigo trata de actuar en esa herida y nos dice, y un principio que es antibíblico. Muchas veces nosotros pensamos o nosotros creemos que el tiempo puede curar esa herida, pero yo le digo en el nombre de Jesús que el tiempo no cura nada, hermano. El único que cura todo es Jesucristo, hermanos. Él sí es el que cura. Cuando nosotros decimos es que quizá con el tiempo lo cura todo. La gente que no conoce del Señor dice es que el tiempo cura todo. El tiempo se encarga de sanar todo. Y eso es mentira, hermano. Quizá con el tiempo podemos ya no tener tan fresca la herida, pero el dolor está. Pero la herida sigue estando ahí en nuestro corazón. Esa herida que nos limita, esa herida que nos frena, esa herida que no nos deja avanzar, hermano. Porque nosotros podemos decir, bueno, pues yo tengo esa herida, yo soy cristiano y voy caminando, pero el Señor, hermanos, que es el dueño del oro y de la plata, ¿acaso no quiere lo mejor para sus hijos, hermanos? ¿Acaso el Señor no quiere que usted y yo seamos libres en toda la extensión de la palabra? ¿Acaso el Señor, hermanos,
¿No son mucho mejores los planes que Él tiene para nosotros que los planes que nosotros pudiéramos trazar para nuestra vida? El Señor tiene un plan grande para nosotros, hermanos, y tiene un propósito grande. ¿Qué acaso el Señor no lo revela en su palabra? Que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Nosotros hemos sido testigos, hermanos, de que Dios hasta este momento sigue teniendo piedad y misericordia de nosotros. Hasta este momento el Señor sigue inclinando su oído. Hasta este momento el Señor sigue escuchando nuestras súplicas. Pero el enemigo susurra y nos dice: a ti ya no te escucha el Señor, a ti ya no te escucha, te está limitando. Sabemos, hermanos, sabemos que usted y yo no tenemos lucha contra carne y sangre. Continuamente nos lo comparten. Sabemos que la palabra del Señor en Efesios 6 nos habla de que la guerra es espiritual, de que la batalla no es contra el hermano, no es contra el pastor, no es contra nuestros compañeros en el trabajo. La guerra espiritual, hermano, no es contra nuestro esposo, no es contra nuestros hijos. La batalla es espiritual. El enemigo, en ese poder limitado que él tiene, él es el que está moviendo los hilos, utiliza a las personas para hacerle una guerra a usted, hermano, para hacerle una confrontación directamente a usted, porque él tiene el propósito de frenar el crecimiento. Días pasados, el enemigo quería trabajar, hermanos, ahí en casa. Nosotros venimos de una situación de algunos inconvenientes que han estado pasando, hermano. Y yo tomo fortaleza y tomo la victoria en el nombre de Jesús, porque eso es lo que quiere el enemigo. Al momento de que usted busca más y más del Señor, la guerra espiritual es más fuerte, hermano. Si usted no ora, si usted no lee la palabra, si usted no ayuna, quien lo puede hacer porque su cuerpo en la sanidad se lo permite, si usted no experimenta seguir buscando el rostro del Señor, hermano, usted nunca va a tener prueba. Cuando usted empieza a tener pruebas verdaderas, es cuando usted está buscando el rostro del Señor, hermano. Dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que ser probada, hermano. ¿De qué manera tiene que ser probada nuestra fe si usted y yo no tenemos pruebas? Si nosotros nada más nos mantenemos al margen y no nos involucramos con el Creador, evidentemente no vamos a tener pruebas, hermanos, porque nosotros estamos más para allá que para acá. Dios nos quiere calientes, hermanos. Dios no quiere a nadie tibio, porque la palabra del Señor lo revela. Nosotros, si somos tibios, el Señor nos va a vomitar. Nos va a vomitar de su boca. Y perdón por la expresión, amado hermano, pero si usted y yo somos tibios siendo cristianos, le damos asco al Señor, hermano, y Él nos va a vomitar. Dios quiere hijos e hijas firmes, con convicciones, que no renunciemos al camino y digamos: Señor, pues estaba mejor en la condición en la cual yo vivía antes, estaba mejor como yo estaba antes. Hoy que estoy aquí tengo pruebas. Es lógico, hermano, es claro que vamos a tener pruebas si ustedes y yo estamos buscando del Señor, porque si no buscamos del Señor, hermano, no vamos a tener prueba. Por eso el Señor nos dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor nos habla, hermano. Mire, dice Santiago, no lo busque, hermano. Dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 6, dice: someteos pues a Dios. Resistir al diablo y el diablo irá. Aquí, hermanos, aquí sí el orden de los factores altera el producto. ¿Cómo el diablo va a huir si yo no me sujeto, si yo no me someto a Dios? El enemigo no va a huir y sabe que se va a burlar de mí, y sabe que se me va a humillar y me va a zarandear donde quiera que yo me pare. Aquí sí el orden de los factores altera el producto, para que el enemigo para que el enemigo no gane ventaja, para que usted y yo humillemos al devorador. Primeramente nos tenemos que someter ante el Maestro. Primeramente le tenemos que decir: Señor, yo quiero caminar de acuerdo a tus lineamientos, yo quiero caminar de acuerdo a lo que tú has dejado en tu palabra.
Pero si usted y yo no nos sometemos ante el Creador, el diablo va a seguir trabajando en nuestra vida, hermano. Dios quiere hijos firmes. Dios quiere hijos que, a pesar del problema que estemos viviendo, hermanos, a pesar de que el enemigo nos quiera zarandear, que nosotros sigamos adelante. Lo acabamos de entonar, el Rey ya viene. El Rey ya viene, hermano, y el Rey ya viene, pero viene por una iglesia limpia, por una iglesia que esté practicando la santidad, por una iglesia de convicciones, por una iglesia firme. El ser cristiano, hermanos, es eso, es seguir en convicciones, es seguir buscando el rostro del Señor día a día. Mire, ahorita con lo del cambio de presidente, hermanos, y con todas estas cosas que se avecinan en los meses siguientes, a mí me llamaba mucho la atención y lo compartía yo en casa, ahí primeramente con mi esposa. Y se habla de que el presidente que va a entrar a la República va a hacer muchos cambios. Y el que tengo muy presente, hermanos, es que este hombre decía que va a cambiar la ley acerca de las reformas que hicieron en la parte estudiantil, hermanos. Y este hombre, hermanos, quiere hacer algunos cambios. Y al momento de que yo escuchaba la noticia, yo trataba de analizarlo y decía, bueno, si eso yo lo pudiera aplicar en la vida espiritual, es decir, hermanos, a ver si me doy a entender, ¿por qué nosotros, siendo cristianos, nos conformamos a vivir así? Es decir, nosotros ya siendo cristianos, hermanos, nosotros pensamos que ya no es necesario orar. Nosotros pensamos que siendo cristianos solamente tenemos que venir el domingo y conformarnos con lo que el varón que se levanta aquí nos comparte de la palabra. ¿Por qué el Hijo de Dios, hermanos? ¿Por qué el Hijo de Dios no busca más allá? Cuando este hombre hacía este cuestionamiento, yo decía, es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se tiene que formar. Dice Romanos 12, que el hombre de Dios se tiene que renovar, hermanos, día con día, se tiene que transformar. Tenemos que seguir creciendo más y más y más todos los días, hermanos, hasta que usted y yo lleguemos a la altura de la plenitud del varón perfecto, que es Jesucristo el Señor. ¿Por qué nos conformamos, hermano? Que bueno, ya recibí yo al Señor, ya me bauticé, pero ya no oro, ya no tengo comunión con el Creador, ya no ayuno, hermanos. Esto es algo bien importante. Yo se lo comparto como testimonio, y mis hermanos que ya tienen algunos años podrán decir, hermanos, si estoy diciendo algo que es mentira. Hace como unos 8 años, entre 7 años y medio y 8 años, pasó el pastor Jesús Díaz aquí, y él nos hizo, hermanos, en una predicación. Yo le digo esto, hermano, porque yo en aquel tiempo no me reunía en San Rafael. Estábamos todos aquí, hermanos, y el hermano Jesús dijo que había tenido un accidente, al momento de bañarse. Cuando él se estaba bañando, se resbaló, y el Señor le habló por medio de ese accidente y le dijo que era necesario que el pueblo de Dios practicáramos como iglesia un ayuno. Aquí fue, hermanos, se pusieron de acuerdo los pastores. No fue ese martes, fue el siguiente martes que los pastores llamaron a la iglesia a practicar un ayuno. En mi vida, hermanos, en mi vida yo había practicado un ayuno como ese día lo practicamos. Yo venía de una condición de dolores muy grandes de cabeza, al grado tal de querérmela cortar, hermanos, porque eran unos dolores insoportables. El enemigo venía trabajando muy fuerte conmigo. Ese día martes, hermanos, todos y cada uno de los que estábamos aquí pasamos al frente. Muchos de nosotros veníamos practicando el ayuno como marca la palabra, de tarde a tarde. Pero aquí yo fui testigo, hermanos, de muchos hermanos y de muchas hermanas que fueron sanados. Yo fui testigo de cómo el Señor obró de una manera tan grande. Esto estaba lleno, hermanos, aquí no cabía nadie. Los hermanos diáconos, los pastores salieron de sus lugares y fueron a poner manos en cada una de las filas. Y ese día, hermano, muchos de los que veníamos con una aflicción, con una tristeza, fuimos sanados, hermano. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque a veces eso lo dejamos como
no es para mí. Yo no estoy capacitado, y el Señor lo conoce, hermano, y no quiero poner una carga en su vida. Si usted tiene alguna enfermedad y todos los días usted se tiene que ministrar medicamento, yo no le hablo a usted, pero aquí hay más de uno que sí podemos practicar el ayuno y no lo hacemos, que sí nosotros podemos practicar la oración constante y no lo hacemos, hermanos. Entonces es ahí cuando el enemigo sigue susurrando y sigue atacando y sigue diciendo: ¿para qué lo haces tú? Tú no estás capacitado para eso, a ti no te llamaron para eso. El diablo trabajando y susurrando el dolor, hermanos, en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: hablábamos, hermano, de que el enemigo tomó el disfraz de una serpiente en el huerto del Edén y quiso trabajar con una Eva que no tenía dolores. ¿Cómo es esto, hermano? El enemigo trabaja con una Eva que no tenía dolores de su niñez. Amén, hermanos. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Trata de susurrar y trata de decirle a Eva: es que Dios tiene algo que no quiere darte. Es que tú pudieras ser algo que Dios no quiere que tú seas. Empieza a trabajar en poner en contra a Eva del único Dios perfecto. ¿Cómo es esto, hermanos? El enemigo siempre busca ese propósito de disfrazarse. Ya lo decía yo, hermanos, hace un momento. El enemigo se quiere meter o trata de hacernos creer que ese pensamiento que nosotros tenemos negativo se trata de meter en nuestra mente y nos hace creer que nosotros lo estamos maquinando, hermanos, que nosotros lo estamos pensando, pero es Él el que está detrás de ese pensamiento negativo, es Él el que está detrás de ese pensamiento derrotista, es Él el que está detrás de ese pensamiento y trata de hacernos creer que nosotros mismos lo originamos en nuestro cerebro. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, podemos verlo muy claramente, hermano. ¿Cómo es que el enemigo, tomando esa condición de ese disfraz, se disfraza de un animal para sembrar eso en la mente de Eva? ¿Qué quiero decir, hermano? Trato de explicarme. Quizá a lo mejor usted no lo había pensado de esa manera, pero el enemigo siempre quiere trabajar sobre las heridas. El enemigo siempre quiere trabajar sobre esa condición de dolor que nosotros pudiéramos haber tomado en nuestra vida. Mire, allá en el libro de Corintios, vamos nuevamente a Corintios, en el capítulo 11, hermanos, y en el versículo 14 dice la palabra del Señor. ¿Está usted ahí, hermanos? No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo es esto, hermano? Mire, acompáñeme por favor, vamos allá al libro de Génesis. En el capítulo 3 del libro de Génesis, dice la palabra del Señor, Génesis 3, del 1 al 11, vamos a leer un poquito, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, hermano, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice el versículo 11, hermanos: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Hasta ahí vamos a dejar un momento la lectura. Vemos que el enemigo es sutil, que es astuto y que es padre de mentira. ¿Cómo es esto, hermano? El enemigo ataca y busca directamente a la mujer para susurrar, y como Eva no tenía heridas, hermanos, de sus pasados, ¿cuál es la estrategia que utiliza el enemigo? Esa estrategia fue decirle a la mujer: es que Dios tiene algo que no quiere darte. Es que tú pudieras ser algo, pero Dios no quiere que tú lo seas. El mensaje tácito, hermano, es decirle a la mujer que era preferible que ella comiera de ese árbol del cual tenía la instrucción de no comer. Y lo que hace el devorador, hermano, es poner a Eva, que no tenía pecados de su niñez, que no tenía pecados de su juventud, ponerlo en contra de Dios. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es posible que una mujer perfecta, viviendo en un huerto perfecto, con una relación perfecta con el único Dios perfecto y verdadero, pudiera haber obedecido más la voz de la serpiente? Y esto es algo asombroso, hermanos. ¿Por qué? Porque al momento que Eva peca, nosotros lo podemos ver hoy con exactitud. Cuando nosotros pecamos, arrastramos a nuestra familia. El pecado nunca va solo, hermano. Nosotros pecamos y arrastramos a los que están atrás de nosotros. Arrastramos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Hasta nuestra condición en el trabajo cambia cuando nosotros hemos pecado o somos practicantes de él. Cuando Eva peca, arrastra a Adán. Y dice Romanos que así como Adán pecó, todas las demás generaciones pecaron, hermano. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por ese pecado. Por eso Cristo vino, para darnos vida y para que tuviéramos una vida en abundancia y no una vida como la que el mundo ofrece. Satanás le hace creer a la mujer que Dios tiene algo, pero no se lo quiere dar. A veces en nuestro caminar como cristianos nos pasa lo mismo. Es que yo pudiera estar mejor, pero Dios me quiere tener aquí marginado. Es que Dios me quiere tener aquí acongojado. Ese es el enemigo, hermano, ¿eh? Ese es el enemigo, el que está en nuestra mente, haciéndonos pensar que usted está teniendo ese tipo de pensamientos, pero no son originados por usted mismo. Es el enemigo, hermano, que quiere trabajar en nuestra mente y le hace creer a Eva que es mejor comer de ese árbol, porque así va a conocer y va a ser igual a Dios. Una mentira totalmente descarada. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que Satanás tiene como propósito acabar con la vida de todos, devorar, matar, destruir. Es a lo que vino el enemigo. Y dice, mis amados hermanos, aquí en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantares. ¿Saben qué es esto, hermanos? Cuando ellos cosieron delantares, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y más adelantito dice la palabra del Señor que se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. En otras palabras, lo que estaban haciendo ellos, hermanos, es separarse del Creador, alejarse del Señor. Ellos, en otras palabras, hermanos, trataron de esconderse en esos arbustos. Y eso es algo que tiene una importancia hasta este día, hermano. A veces nosotros cuando pecamos, en lugar de venir al manantial de la vida, cuando nosotros pecamos, en lugar de venir ante la presencia del Señor y pedirle perdón por este pecado, por esta falta que yo cometí, nos alejamos. Tenemos miedo y nos apartamos y le damos la espalda al Señor y decimos: Señor, esto ya no es para mí, yo quiero seguir adelante. ¿Cuántos y cuántos de nosotros, amados hermanos, podemos ver? Hoy estamos nosotros aquí, pero ¿cuántos hermanos nosotros hemos visto pasar por estas puertas que ya no asisten, hermano, que ya no están con nosotros? Y de repente por ahí nos enteramos que ya ni siquiera se congregan, que ya ni siquiera buscan del Señor y que andan perdidos y andan extraviados en todas esas tentaciones que el mundo ofrece, hermano, en todos esos deleites momentáneos, pasajeros que el mundo ofrece. Y ya hemos renunciado a seguir adelante. Decía mi hermano Víctor aquí el día viernes en la predicación que el Señor le dio, hermano, usted y yo hemos escogido el camino estrecho, hermano. Ese camino estrecho porque nosotros tenemos un día el propósito de estar con el Señor por toda la eternidad. Nosotros hemos escogido el mejor momento, hermano. Gracias a Dios que usted y yo ya no tenemos otro camino. Él es el camino y la verdad y la vida, hermano. Y usted y yo hemos escogido el mejor camino, que es seguir buscando el rostro del Señor. Pero cuántos y cuántos varones, varonas vienen, se bautizan y caen en un emocionalismo pasajero. ¿Saben por qué, hermano? Porque es como la parábola del sembrador, porque su semilla cayó en una tierra, en un empedrado, hermano, donde no produce fruto, donde su raíz no se puede afianzar, porque fue un emocionalismo. Dios, el Señor, en su palabra nos habla continuamente, hermanos, de que nosotros tenemos que perseverar en el camino, de que nosotros tenemos que seguir adelante sin importar el problema que estemos viviendo. Es que, hermano, estoy a punto del divorcio. Pues confía en el Señor, hermano, confía en el Señor, endereza tus caminos. Dice la palabra del Señor que nosotros, hermano, tenemos que seguir adelante, ya no caminando de acuerdo a nuestros propios pensamientos, sino caminando de acuerdo a lo que yo creo. Tenemos esta preciosa palabra que nos habla todos los días de cómo queremos que Dios nos use, de cómo queremos que Dios, hermanos, pueda trabajar en nuestra vida para que nos vaya bien. Aquí la Biblia lo revela, la palabra del Señor no dejó nada afuera. Manda códigos de cómo me debo de vestir como varón, de cómo me debo de cortar el cabello aún como varón, de cómo debe de ser mi apariencia como mujer, de cómo debe de ser mi hablar, mi caminar como esposa, de cómo me debo de conducir donde quiera que yo me paro, hermano. Todo eso lo habla la palabra del Señor, pero a veces nosotros no lo sabemos porque no escudriñamos la palabra. A veces nosotros no conocemos más del Dios vivo porque no tenemos una relación íntima, personal con Él, porque nos quedamos con lo que nos comparte el pastor, nos quedamos con lo que nos comparte el hermano, pero todos los días del domingo en la tarde al sábado no escudriñamos la Biblia, hermanos, no nos congregamos, no buscamos el rostro del Señor, nos conformamos únicamente con la palabra. Dios quiere ya en este momento que nosotros rompamos con todas esas cosas y que buscamos, que sigamos adelante, hermano, que sigamos ahí adelante. Cuando Adán y Eva cosieron higueras para cubrirse sus cuerpos, se estaban escondiendo de la presencia del Señor y estaban renunciando al Señor, hermano. Mire, aquí en el versículo 10 dice, vamos a leer desde el 9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió:
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Quién te enseñó? Le dijo el maestro, le dijo el creador, que estabas desnudo. En este día, Dios nos sigue haciendo la misma pregunta, hermanos, solo que la esencia va cambiando. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién metió eso? ¿Quién metió eso en tu cabeza? ¿Quién metió eso en tu condición de decir? ¿Quién te dijo que tú no sirves para nada? ¿Quién te metió eso en tu cabeza? ¿Quién te hizo creer que tú nunca podrás ser diferente? ¿Quién te dijo que tú nunca podrás dejar las adicciones? ¿Quién te dijo que tú nunca podrás estar aquí ministrando la alabanza? ¿Quién te dijo que tú nunca podrás tomar un lugar para compartir la palabra? ¿Quién te hizo creer que las cosas buenas les pasan a otras personas pero no a ti? ¿Quién te dijo que ya no hay una solución para tu matrimonio? ¿Quién te hizo creer que ya no tienes nada que hacer porque todo ya está perdido? ¿Quién te dijo, mis amados hermanos, que tu hijo jamás va a poder cambiar? ¿Quién te dijo? ¿Quién metió eso en tu cabeza? ¿Quién te ha hecho creer que tu negocio ya no va a caminar? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que Dios no te puede perdonar? ¿Quién te dijo que Dios no te ama? ¿Quién te hizo creer que tú estás extraviado y que ya no hay nada bueno en ti? ¿Quién, hermanos? ¿Quién es el que se encarga de mandar ese dardo y nos hace creer que somos nosotros mismos? Pero es el devorador el que está atrás, porque lo quiere ver tumbado, porque me quiere ver destruido, porque quiere que yo regrese a esa condición. Pero en esta mañana la iglesia del Señor tomamos autoridad y nos levantamos en el nombre de Cristo, nos levantamos en el nombre de Jesús, porque Cristo ya rompió las cadenas, hermano. Cristo ya rompió las cadenas. Cierre esa puerta, que el enemigo no susurre más en nuestra vida, que el enemigo no nos haga creer: tú no estás preparado. ¿Cómo crees con el nivel de escolaridad que tú tienes tan mínimo? ¿Cómo crees que tú vas a poder predicar ahí en tu trabajo? ¿Quién te hizo creer, joven, que se van a burlar de ti si te abstienes de estas festividades que vienen? ¿Quién te hizo creer, hermano varón, que se van a reír de ti si cuando te invitan a algo que tú sabes que es malo, te apartas porque eso es lo que le agrada a tu creador? Se van a burlar de ti. ¿Quién te hizo creer que tú no sirves, hermano, para anunciar la palabra del Señor? Es Él, porque tiene el mensaje claro: tú no sirves para nada. Hoy tú dices que eres cristiano y que Dios ya te lavó y que ya te perdonó, pero sigues siendo el mismo. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano, porque esos pensamientos vienen de parte de Él. Usted y yo somos nuevas criaturas. ¿Qué acaso, amado hermano? ¿Acaso no dice Pablo en los Corintios: de modo que el que está en Cristo nueva criatura es? Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Porque usted y yo somos nuevas criaturas en Él, hermano. Porque usted y yo ya fuimos lavados, porque usted y yo ya fuimos justificados. Que Satanás no tome ventaja en nuestras vidas, porque nosotros conocemos sus maquinaciones. Él es perverso, Él quiere tumbarnos, hermano. Usted y yo somos la obra perfecta del Señor Jesucristo. Usted y yo, hermano. Estos hombres que eran perfectos, ellos no nacieron. Adán no nació del vientre de una mujer. Todos nosotros salimos del vientre de una mujer. Era un ser perfecto y lo tumbó el enemigo, hermano. Por eso desobedeció al Creador. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice: para eso usted y yo tenemos este libro, para que no nos pase lo que les pasaron a aquellos, para que no caigamos en los mismos errores que cayeron aquellos. Para eso usted y yo tenemos esta palabra, para que vayamos a ella, para que meditemos en ella cuando vayamos a dormir y le digamos: Señor, dicen los salmos, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hoy le damos gracias al Señor, hermano, porque quizá cuántas personas ya no amanecieron.
Hoy con todas estas festividades, todo el mundo gritando, vivan los héroes que nos dieron patria, viva México. Y usted y yo gritamos, viva Cristo Jesús que nos hizo libres. Viva Cristo Jesús que nos compró a precio de sangre, hermano. El Señor quiere que nos reconciliemos con Él, hermano. El Señor quiere que saquemos ese dolor. Pregunta, mi amado hermano, ¿acaso el Señor no sabe lo que hay en nuestro corazón? Dice la palabra que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Y esto es algo bien precioso, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque la palabra confesar viene de una palabra del griego que dice homo, es decir, y logeo es lo mismo. Decir lo mismo que ya sabe. Cuando Dios le preguntó a Adán, no es porque Dios buscara respuestas, nuestro Dios es omnisciente y Él ya sabía, hermano, pero lo que quería Dios es que Él comprendiera que ese pensamiento se lo había metido a alguien. Por eso Dios quiere que usted y yo confesemos nuestro pecado, decirle al Creador lo mismo que Él ya sabe, decirle: Señor, yo te necesito, toda mi vida te necesito en mi hogar, te necesito en mi trabajo, te necesito como varón, como varón. Ayúdame, Señor, porque el enemigo me quiere zarandear. A veces sentimos el acoso tan grande de parte del enemigo, hermanos, que nos quiere ver humillados. Pero usted y yo nos levantamos en el nombre de Jesús con autoridad. Nos levantamos en el nombre de Jesús y nosotros decimos que Él no tiene parte ni suerte. Mira, hermano, vamos a compartir esta última cita. Segunda de Corintios. En el capítulo 10, en el versículo 13, hermano, segunda de Corintios 10, 13 en adelante, dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra justicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ponga mucha atención en el versículo 5, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ponga mucha atención en esta palabra, hermano, la segunda parte de este versículo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Cuando el enemigo empiece a susurrar, cuando el enemigo empiece a atacar sobre esa herida que usted tiene, átelo, hermano, y llévelo cautivo a la presencia del Señor. Humíllelo. Usted ha sido comprado a precio de sangre, hermano. Cristo dio su vida en una cruz para que usted pudiera estar sentado cómodamente en este lugar, para que usted pudiera, hermano, seguir diciendo con libertad: gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. El enemigo está vencido, hermano. ¿Usted lo cree? El enemigo no tiene parte ni suerte. En esta mañana, antes de salir por estas puertas, hermanos, por donde entramos, vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Yo le invito en el nombre de Cristo que se ponga un momentito de pie, hermano, y que hagamos una oración y que le digamos al Señor en este momento que todo pensamiento que nos ha atacado durante nuestra vida lo vamos a llevar hoy preso, lo vamos a llevar cautivo a la presencia del Creador, y usted y yo somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Cierre sus ojos, hermano, y quéale al Creador: no me ve a mí, hermano, el Señor está aquí, Él conoce todas las cosas. Y vamos a decirle: Padre bendito, amantísimo Señor, tú que eres bueno, Padre, tú que eres un Dios que consuela, tú que eres un Dios que restaura, tú que eres un Dios que limpia y que transforma, Señor. Tú conoces, Padre, cuál ha sido nuestra vida. Tú sabes cuál ha sido nuestro caminar, Señor, todos los años, Padre, que tú nos has dado vida, mi Dios amado. Mas en este momento, Señor,
queremos exponer en tu presencia en este momento, Padre. Nosotros te queremos decir lo mismo que tú ya sabes, Señor, que te necesitamos y que tú nos ayudes, Padre. Nosotros en este momento tomamos preso todo pensamiento destructivo y lo llevamos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor amado. Gracias, Padre, porque tú estás presto, Señor, para escuchar, para perdonar y para limpiarnos, mi Dios. Ya no voy a llevar yo ese dolor, Señor. Quizá yo fui ofendido, Padre, cuando era niño, cuando era niña. Pero tú moriste en la cruz, Señor, y me has regalado sanidad, Padre, y me has regalado libertad. En esta mañana, Padre de las misericordias, yo clamo ante tu presencia, Señor, para que ese pensamiento, para que eso que yo viví, que yo sufrí, no ataque más, Señor, el enemigo sobre esas heridas. Límpiame, Señor, transfórmame, cámbiame, Padre, y ayúdame a hacer lo que tú quieres, mi Dios amado. Yo te ruego, Jesucristo Todopoderoso, que tú no cambies, Señor, ese plan que tú ya tienes trazado para mi vida, sino que se cumpla día a día en mi vida, que yo siga adelante, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe que eres tú, Señor Jesús. En este momento, Padre, nosotros humillamos al devorador y nosotros confesamos que él está vencido, que tú lo tienes en el estrado de tus pies y que tu iglesia se levanta con autoridad, con poder, porque nosotros hemos creído en el Dios de la Biblia. Jehová de los ejércitos es tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo el Todopoderoso. Te decimos a ti, Señor Jesús, gracias, mi Dios, por tus promesas. Gracias, Señor, porque en este momento tú estás restaurando, porque en este momento, mi Dios, nosotros ya no vamos a endosar ninguna otra responsabilidad, Padre. Nosotros hoy perdonamos, nosotros hoy confesamos ese pecado delante de ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. La honra y la gloria es para ti, mi Dios. Aleluya, amén. La paz de Cristo, hermano.